Bueno, entonces, nosotros tenemos acá, habíamos dicho el conjunto de los números racionales, que era el cociente de dos números enteros, eh, pero vamos a tener un conjunto que no se va a poder escribir como un cociente de dos números enteros, ¿sí? Vamos a tener un conjunto donde voy a necesitar algo más, ¿sí? Porque en realidad a este conjunto de números racionales, ¿sí? Si lo trabajo como fracción, dijimos que era el cociente de dos números enteros, pero también lo podía llegar a trabajar como una expresión decimal, ¿sí? Una expresión decimal exacta, periódica, periódica mixta, ¿sí? El nuevo conjunto que vamos a tener, ¿sí? Es el conjunto, un segundito, es el conjunto de los irracionales. ¿Cómo anda Sofía? Hola, ¿qué tal, profe? Bien. Bueno, el nuevo conjunto que vamos a tener, esto vamos un poquito más pegado, no va tan allá, ¿sí? Es el conjunto de los irracionales. Son aquellos números que no se van a poder escribir como un cociente de dos números enteros. Estos números, ¿sí? Van a tener infinitas, infinitas cifras decimales no periódicas. Profe, como pi. Exacto, en este caso, pi es un número irracional, ¿sí? Porque yo a pi lo puedo expresar, a ver un ejemplo, puede ser el número pi, ¿sí? Pi es igual a 3,1415 y sigue con cifras que no cumplen ningún patrón. ¿Qué significa que no cumplan ningún patrón? Que no puedo decir que la cifra que sigue, por ejemplo, es el doble de la anterior, o la cifra que sigue son tres números más, o la cifra que le sigue son todos números iguales después de pasado cierto decimal. Entonces, yo sobre esto no puedo decir, no hay ninguna posibilidad de escribirlo como un número racional, ¿sí? Eh, bueno, pi, si no me equivoco, con la primera clase le habías dicho de dónde salía este número pi, ¿se acuerdan? Los que estuvieron, ¿cierto? Sí me acuerdo, pero no me acuerdo por qué era. Bueno, ¿se acuerdan que este número pi, ¿sí? Salía de la razón, ¿sí? De el perímetro de una circunferencia, ¿sí? Con su diámetro. ¿Estamos? O sea, si sacara, ¿no es cierto? La razón, ¿qué significa la razón? Estamos hablando de una división entre todo el perímetro de la circunferencia y el diámetro, ¿sí? Hola Rocío. Si yo sacara en este caso la razón entre el perímetro y el diámetro, eso me va a dar el número pi, ¿sí? Por algo, el perímetro de esta circunferencia es pi por diámetro, ¿sí? Si se acuerdan, si alguna vez lo vieron en geometría, el perímetro de la circunferencia se calcula pi por el diámetro, ¿sí? De ahí sale ese número pi. ¿Estamos? Em, Hay otros ejemplos de números irracionales. ¿Quién me puede decir uno? ¿Otro? El número de oro.
Bueno, el número de oro, que se llama en este caso phi, ¿sí? Este phi es el número de oro que corresponde a 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Y dónde tendré yo más que nada la parte irracional? ¿Qué es lo que me va a dar la parte irracional más que nada en esta expresión? La raíz de 5. Claro, la raíz de 5, ¿no es cierto? Esta raíz de 5 es un número irracional, ¿sí? Eh, a ver, la mayoría de las raíces que ustedes calculen le vas a dar un número irracional, ¿sí? Porque si vamos al caso, las raíces que son exactas son la raíz de 4, la raíz de 9, cuadrada estamos hablando, ¿no? Raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de 16, de 25. Si se fijan bien, todos esos números son números enteros, ¿sí? Pero si yo quiero calcular la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 6, todos esos números me van a dar números irracionales, ¿sí? O sea que prácticamente casi todas las raíces, ¿sí? Todas las raíces me van a dar números irracionales, ¿sí? Por eso todavía no trabajamos con raíces cuando vimos la parte de números naturales, números enteros y números racionales, ¿sí? Porque generalmente cuando yo calculo una raíz me da un número, me da por resultado un número irracional, ¿sí? Bueno, tiene el número pi, tienen otro número que se llama el número e, ¿sí? El número e, si no me equivoco, es 2,71 y algo. Este número e se utiliza mucho en la parte de logaritmos. ¿Han visto logaritmos? ¿Se acuerdan de algo de logaritmos? ¿No? ¿No lo han visto? Los que fueran los que, a ver, los que terminaron la secundaria, los que están en la secundaria todavía, tienen que haberlo visto. Generalmente se dan cuarto año. O sea, los que están terminando este año lo han visto el año pasado. ¿O no lo vieron? Sí, de Sí, verlo, sí, lo vi. De verlo lo De vieron, pero acordarlo, no se acuerdan. otra Bueno, cosa. ¿sí? Bueno, este número e se utiliza mucho para lo que se llaman logaritmos naturales, ¿sí? Porque de hecho el número e es la base de un logaritmo natural, ¿sí? Y así yo puedo tener raíz, como dijimos recién, raíz de 2, ¿sí? Raíz de 3. Todos estos son números irracionales. ¿Estamos? Sí, Entonces, un número irracional es el que no podemos expresarlo como una razón de dos números enteros, ¿sí? Como lo teníamos anteriormente con los números racionales. Y además tiene infinitas cifras decimales no periódicas, ¿sí? O sea, estamos ante un conjunto nuevo, porque en realidad, ¿qué veníamos haciendo con los conjuntos anteriormente nosotros? Cuando partimos el conjunto de los números naturales. Se le iban, o sea, nosotros íbamos agregando elementos a cada conjunto, ¿no? ¿Se acuerdan que en los números naturales teníamos todos los números positivos? Cuando agrandamos ese conjunto, ¿sí? Y lo pasamos a los números enteros, tuvimos los números positivos, ¿sí? El cero y los números negativos. Pero los naturales seguían dentro del conjunto de los números enteros. ¿Se acuerdan? O sea, sí. o sea que 3 es un número natural y a la vez un número entero también. Y después, ¿qué hicimos? Definimos el conjunto de los números racionales, ¿sí? Donde los racionales decimos que es el cociente entre dos números enteros, ¿sí? O sea que si, por ejemplo, b es 1, que es un número entero, y a es cualquier otro número, yo puedo decir, otro número entero, ¿cierto? Yo puedo decir que, por ejemplo, menos 3 es un número racional porque es la razón entre menos 3 y 1, y a la vez es un número entero. O sea, como que estamos agrandando un poco más el conjunto. O sea, nosotros veníamos trabajando con unos elementos y ese conjunto como que eh, iba, se iba agrandando
la cantidad de elementos del conjunto. O sea, partíamos de los naturales, se agrandaba un poco más, teníamos los enteros, se agrandaba un poco más, teníamos los racionales. ¿Qué pasa con los irracionales? Va a ser un conjunto totalmente diferente, ¿sí? Porque no, a ver, no va a haber ningún número que sea racional y que sea irracional a la vez, ¿sí? O es una cosa o es la otra. ¿Estamos? Entonces, yo no voy a poder tener un número irracional y expresarlo como un cociente de dos números enteros, ¿sí? O un número racional y expresarlo como, en este caso, que tenga infinitas cifras decimales no periódicas, ¿sí? Entonces, como que ya entramos en una discusión de que tengo otro conjunto numérico, ¿sí? Otro conjunto numérico totalmente diferente al que veníamos, a los que veníamos trabajando, ¿sí? Bien, copien esto, ¿sí? Esto es lo de la circunferencia, si quieren copiarlo lo copian, pero bueno, dimos otros ejemplos de números irracionales. Cópienlo. Lo voy a poner acá para el que llegó tarde. Esto habla de irracionales, ¿sí? Estamos hablando de el conjunto de los números irracionales, ¿sí? Y otra cosa que cabe aclarar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de, por ejemplo, raíz de 2, ¿sí? Generalmente se supone, no siempre, ¿sí? Pero se supone que es la raíz cuadrada de 2, ¿sí? La raíz de 2 nos lleva, en este caso la raíz cuadrada nos lleva al índice. Ya vamos a ver los elementos de una raíz cuando veamos potenciación. Creo que vamos a llegar a ver hoy potenciación y radicación. Y ya mañana nos quedaría ver la parte de intervalos. Bien, bien, ¿estamos? ¿Pudieron copiar? Sí, Sí. profe. Ok. Bien. eh, bueno, para seguir hablando más o menos del lenguaje que veníamos trayendo, ¿sí? De los números naturales, enteros, racionales, ¿no es cierto? E irracionales, que los acabamos de ver, es necesario definir, ¿sí? Lo que sería un conjunto, el conjunto de los números reales, ¿sí? Que se representa con una R, ¿sí? Generalmente lo pueden ver con R sola, puede estar a R o si no una R acompañada eh, de un palito al lado, ¿sí? A ver, yo en el conjunto de los números reales, ¿sí? No es que se me va a agregar un conjunto más, ¿sí? Un conjunto numérico más. Sino que yo voy a englobar en ese conjunto numérico a todos los números que tenga, ya sean naturales, enteros, racionales o irracionales, ¿sí? Entonces, si queremos describirlo de alguna manera,
yo voy a tener así el conjunto de los números naturales, ¿sí? Yo voy a tener el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, ¿sí? Y si quiero ponerlo de otra manera, podríamos ponerlo algo así para que más o menos se entienda esto. ¿Sí? Y separado de esto, voy a tener el conjunto de los números irracionales. ¿Sí? Y todo esto me va a formar el conjunto de los números reales. ¿Sí? ¿Y por qué es necesario definir el conjunto de los números reales? Me preguntarán, me dirán, pero a ver, ¿por qué no lo defino como número racional o como número irracional? ¿Sí? Porque sí o sí es necesario diferenciar, más que nada, primero el conjunto de los números irracionales de los racionales, y a su vez es necesario también unirlos de alguna manera, ¿sí? La forma de diferenciarlos es esta precisamente, es decir, bueno, o es racional o es irracional, ¿sí? Pero esa forma de unirlos vendría siendo hablar del conjunto de los números reales. ¿Se acuerdan cuando vimos unión e intersección? Los que estuvieron, ¿no es cierto? Los que venían un poquito más de antes. Sí, profe. Bueno, yo, por ejemplo, podría decir que los reales, ¿sí? Es la unión de qué conjuntos. Racionales e irracionales. Exacto, sería la unión, ¿no es cierto?, del conjunto de los números racionales y los irracionales. ¿Estamos? Yo puedo decir que los reales me van a formar todo, en este caso, todo lo que hay en el conjunto de los racionales y y sumado a los que hay en el conjunto de los irracionales. Y si yo tuviera que describir la intersección de los racionales con los irracionales, ¿qué tendría? ¿Tendrían algún elemento en común? ¿Se acuerdan que esto era intersección? ¿O no se acuerdan? Yo sí me acuerdo, Sí, sí. pero Bueno, no sé. ¿qué era la intersección? ¿Se acuerdan? Los que tenían en común. Bueno, ¿y qué tienen en común los racionales y los irracionales? Que son Ninguno. reales. ¿Enteros? ¿Cómo? ¿Los números enteros? ¿O no? No, a ver, ¿hay forma de escribir Digo, un número entero como un número irracional? no, no sé, me refería a los decimales en realidad, pero Ah, no, a ver, en este caso, recordemos, por más allá que lo escribamos como decimal o no, ¿sí? Acordate que, bueno, la forma de escribirlo como expresión decimal, ¿sí? Eh, no significa en este caso, bueno, que sea número racional o número irracional. Generalmente al número irracional no lo vas a poder escribir como como expresión decimal porque tiene infinitas cifras no periódicas, ¿sí? Infinitas cifras decimales no periódicas, o sea que no hay forma de que lo escribas como expresión decimal, sí o sí, o sea, sí lo vas a poder escribir como una aproximación, pero no va a ser el número exacto. bien, bien. Bien, si yo quisiera decir cuál es que hay en común, creo que si no me equivoco lo dijo Edgar, en este caso no tengo nada en común entre estos dos, ¿sí? Yo no puedo encontrar un número
que lo pueda escribir como dijimos, como número racional y como número irracional, ¿sí? Disculpen, los perros. Entonces, a este conjunto que yo voy a tener, a este nuevo conjunto que yo voy a tener, ¿sí? Entre los racionales y los irracionales, espérenme un segundo. Disculpen. A este conjunto que yo voy a tener como los racionales, intersección, los irracionales, va a ser un conjunto nuevo, que va a ser el conjunto, ¿se acuerdan? No sé si lo nombramos. Vacío. Exactamente, va a ser el conjunto vacío, que lo describíamos de esa manera, ¿sí? Por eso es importante saber más o menos por qué tratamos de definir un conjunto de los números reales, ¿sí? Porque yo puedo unir estos dos, ¿sí? O sea, sumarle a esto otro, y me va a dar el conjunto de los números reales. Pero yo en este caso quisiera buscar algún elemento en común entre estos dos y no voy a encontrar ninguno, ¿sí? Denme un segundito que saco los perros, perdón. Perdónenme, chicos, ahora sí. No, prometo no interrumpir más. Bueno, entonces, bueno, dijimos que la unión de los dos me va a dar el conjunto de los números reales, la intersección me va a dar el conjunto vacío. O sea que entre estos dos, si se fijan bien, hay un abismo, ¿sí? Porque en realidad acá tengo todos los elementos y acá no tengo ninguno, ¿sí? Eh, ¿Tenemos más conjunto numérico? Sí, hay un conjunto numérico más, ¿sí? Pero nosotros siempre vamos a trabajar con esto, ¿sí? No vamos a entrar en el conjunto que seguramente han oído de los complejos, ¿sí? Porque en realidad no lo van a necesitar ustedes para, mm, para rendir el examen, ¿sí? Así que hasta acá este va a ser el último conjunto que vamos a ver, ¿sí? Termina acá, obviamente que no termina acá. Esto es una breve introducción de lo que son los números reales, ¿sí? O sea que si ustedes dicen prácticamente cualquier número que vayan a mencionar, ¿sí? Ustedes ya saben que ese número es real, ¿sí? Tendré que definir si es un racional o un irracional, ¿sí? Recuerden que cuando yo defino un racional o un irracional, ¿sí? Em, Recuerden que cuando defino racional, yo adentro tengo los enteros o los naturales, ¿sí? Por eso hacemos también esta distinción entre un conjunto y otro. Bien, copienlo. No sé si ya lo copiaron. Profe, Sí, Abril. en los números irracionales, Sí. ¿entraban los periódicos? Eh, no, dentro de los periódicos están el conjunto de los números racionales, Ah, ¿sí? bien, bien. Eh, por eso lo vimos cuando viste que vimos las tres, en este caso como tres casos que teníamos de decimales exactos, decimales periódicos o periódicos mixtos, ¿sí? Ah, bien, bien. En los irracionales, ¿qué pasa? No tenemos un periodo. El periodo, ¿a qué hace referencia a que sea periódico? ¿Qué significa que algo sea periódico? ¿Por qué al diario se lo llama periódico también? Como que Porque se se repite. repite. Exacto, ¿no es cierto? Que se repite. Entonces, al repetirse algo, significa que eso va a seguir siempre de la misma manera. Estamos en los irracionales no podemos encontrar una repetición, ¿sí? Quizás se nos puede repetir dos decimales, por ahí, qué sé yo. Pi tiene dos decimales que se repitan, pero después de ese decimal seguro va a venir otro que nada que ver, ¿no es cierto? Entonces,
Eh, entonces no tenemos forma de encontrar esa periodicidad en los números irracionales. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos a ver qué pasa con estos números reales. ¿Sí? Obviamente estos números reales van a cumplir... Denme un segundito que hoy estoy... Estos números reales, ¿sí? Prácticamente van a cumplir... no, prácticamente no. Van a cumplir todas las propiedades que ya vimos. ¿Sí? Vieron que veníamos viendo propiedades de números naturales, propiedades de números enteros, propiedades de números racionales. ¿Sí? Bueno, y de los números naturales podemos llegar a mencionar alguna otra propiedad. Ahí les digo bien. Que la vamos a ver, bueno, ya la vamos a ver más que nada que cuando veamos la parte de erradicación, ¿sí? Bien, eh, respecto de los números reales, ¿sí? Ya vimos lo que era la parte de, perdón, de los números racionales, ya vimos cómo era sumar dos números racionales, multiplicar dos números racionales, dividir y también restar esos números racionales, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora respecto de esos números que vamos a agregar ahora como operación de los números reales va a ser lo que sería la potenciación y la radicación, ¿sí? Vamos primero con la potenciación. Bien, la potenciación, a ver, la podríamos haber visto antes porque en realidad también la potenciación es algo que cumplen los números enteros, es algo que cumplen los números racionales también, ¿sí? Y es algo lo que cumplen los números naturales. Pero bueno, lo vemos acá por un tema de que veníamos quizás viendo una operación con su inversa, entonces bueno, como no podíamos ver la radicación, en realidad la podíamos ver, pero como no podíamos quizás definirla para todos los números racionales a la radicación, bueno, la vamos a ver junto con la potenciación dentro de los números reales, ¿sí? Bien, la potenciación básicamente es, podemos expresarla de alguna manera, ¿sí? Si queremos definirla como, en este caso sería, yo voy a tener un número, ¿sí? Que este número de acá se va a llamar base. Y este otro numerito de acá se va a llamar exponente. ¿Sí? Ponemos n porque en realidad este n, ¿sí? Puede representar a cualquier número. Estamos, por ahora vamos a centrarnos este n como número natural. ¿Sí? Al ser un número natural, este n, ¿sí? Este a se me va a, en este caso, a multiplicar la cantidad de veces que diga ese n que yo tengo acá como exponente, ¿sí? Bueno, supongamos que ese n sea un 4. Siempre por ahora centrémonos en los números naturales, ¿sí? Siempre que ese n, supongamos que sea 4, va a ser a por a por a por a, ¿sí? Bueno, en ese caso va a ser el a multiplicado 4 veces. Eh, ¿Me escuchan? Ay, espera.
Perdón, se me desconectó, chicos. Disculpen. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, ahora sí. Y ahora sí. Bien, disculpen que se me desconectó el internet. Bueno, por ahí queda el celular sí conectado, pero el celular lo estoy usando solamente como cámara. Sí, por ahí entonces queda conectado. Bueno, eh, bueno, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Supongamos que este n lo usamos por ahora como número natural, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a representar ese n? La cantidad de veces que se va a repetir este número multiplicado. ¿Estamos? O sea, yo voy a multiplicar ese número tantas veces como me va a decir el exponente. ¿Sí? Entonces, yo a ese a lo voy a multiplicar n veces. ¿Cuántas veces? Bueno, no importa, ¿sí? Pero lo voy a multiplicar n veces. ¿Sí? O sea, va a ser a por a por a por a, ¿sí? Tantas veces como me diga lo que sería el exponente. Un segundito que... Y eso me va a dar un resultado. Supongamos que vaya a ser ese resultado B. ¿Cómo se va a llamar ese resultado? ¿Me escuchan o me quedé mudo de nuevo? No sé. Se escucha, pero Ah, no sabemos la respuesta, me parece. bueno, bueno. No, por ahí me quedo, no sé si se traba o no se traba. ¿Qué operación estamos viendo? ¿Un producto? No, entre esto es un producto, ¿sí? El producto de este varias veces, ¿sí? Em, en realidad, a ver, si queremos llamarlo un producto, podría llegar a ser un producto de qué? De este número multiplicado tantas veces entre sí, ¿sí? Pero yo la operación que estoy teniendo es esta, ¿no es cierto? A elevado a la n. La operación que estamos viendo es una potenciación. Entonces, ¿cómo se llama este numerito de acá? Potencia. Potencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes le preguntan cuál es la potencia, en este caso, la potencia de, em, de 3 al cuadrado, ¿no es cierto? La potencia vendría siendo el resultado este, ¿sí? Entonces, este numerito de acá se llama potencia, ¿sí? Bien, eh, eso, bueno, pasa generalmente cuando tenemos n, ¿sí? Cuando n es natural, ¿sí? Bien, un ejemplo, ¿sí? Si queremos ver, em, supongamos que yo tengo a, obviamente, a puede ser cualquier número real, ¿sí? Puede ser cualquier número real, incluido el cero, cualquier número real. Bien, un ejemplo, supongamos que yo tengo 2 quintos, ¿sí? Y lo quiero esto elevar al cubo, ¿sí? Estamos de acuerdo con que 3 es natural y 2 quintos, ¿qué tipo de número es? Racional. Racional, ¿sí? Bueno, la forma de resolver esto, ¿sí? Lo que se hace,
usualmente es aplicar lo que es una propiedad, ¿sí? Aplicamos lo que es una propiedad que se llama la potencia, o sea, en este caso sí, la potencia respecto de una división. Entonces, yo lo que voy a hacer acá va a ser, o sea, la distributiva de las potencias respecto de la división, disculpen. Lo que voy a hacer es distribuir este exponente con el numerador y con el denominador, ¿sí? Entonces yo al distribuir acá me va a quedar 2 al cubo sobre 5 al cubo, ¿sí? Bueno, esta, esta distributiva que hacemos de alguna manera acá, también la podemos realizar con la multiplicación, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo respecto de la multiplicación. Bueno, entonces esto, si yo lo elevo al cubo, 2 al cubo me va a quedar es el 2 multiplicado 3 veces. Si yo quiero hacerlo, es 2 por 2 por 2. Y en el denominador me va a quedar 5 por 5 por 5. ¿Sí? Si yo multiplico al 2 3 veces, me va a quedar 8. Y si yo multiplico al 5 3 veces, me va a quedar 125. ¿Sí? Cuando esta fracción, o esta división, o este número racional que yo tengo acá, es una fracción irreducible, la potencia también va a ser una fracción irreducible, ¿sí? O sea que esto de acá no se va a poder simplificar. Por más que le busque la vuelta, no se va a poder simplificar. ¿Estamos? O sea, si ustedes tienen esta fracción que es irreducible, la potencia también va a ser irreducible. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá, la propiedad que aplicamos es la distributiva respecto perdón, la distributiva de la potenciación respecto de la división, ¿sí? Esa es una propiedad. ¿Estamos? Es una propiedad que cumplen todos los números reales, ¿sí? Es la distributiva de la potenciación respecto de la división, ¿sí? Cualquier número real cumple esa propiedad. ¿Estamos? Sí. Ok. Cópienlo. Bien, ¿listo? Sí. Sí, Ok. profe. Bueno.
Bien, veamos otro ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo tengo 6 por 5 elevado al cuadrado. Bueno, este producto, en realidad el resultado, ¿sí? De esta multiplicación es un producto. Pero ¿qué pasa? También está elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer esta multiplicación dos veces, ¿sí? O sea, hacer 6 por 5 por 6 por 5, ¿sí? O también lo que yo puedo hacer es distribuir ese cuadrado respecto de los dos números. O si no, puedo hacer 6 por 5 y después elevarlo al cuadrado, ¿sí? Cualquiera de las formas que ustedes hagan va a ser la correcta, ¿sí? La idea de que lo hagamos así es más que nada para que veamos las propiedades de la potenciación. Bueno, yo acá puedo hacer 6 al cuadrado, como hice con la división, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 5 al cuadrado, ¿sí? Este 6 al cuadrado es 6 por 6, que me va a dar 36, ¿sí? Y el 5 al cuadrado es 5 por 5, que me da 25, ¿sí? Bueno, yo si quisiera calcular eso, no sé cuánto es esto. La verdad que va a ser un número grande, si alguno lo puede calcular. 900. 900. Bueno, 900. perfecto. Genial, entonces. Bien, eso da por resultado 900. Bueno, si ustedes lo ven, ¿sí? Hacen 6 por 5 es 30. Y si lo elevo al cuadrado, obviamente 3 al cuadrado es 9. Si le agrego 2 ceros, me va a dar 900. ¿Estamos? Cualquiera de las dos formas que lo hagan es la correcta. Bueno, acá la propiedad que utilizamos, ¿sí? Es la distributiva de la potenciación respecto de la multiplicación, ¿sí? Bien, esta otra propiedad em, que cumple en este caso cualquier número real, ¿sí? Respecto de la potenciación, ¿sí? Eh, ¿Por qué se llamará propiedad? Porque es propia de algo. Bueno, en este caso sí podríamos decir que es propia de la, en este caso de la potenciación, ¿sí? Respecto de la multiplicación. En matemática la palabra propiedad, ¿sí? Tiene un significado un poco más fuerte, ¿sí? Una propiedad es algo que se cumple sí o sí. Estamos siempre, siempre se va a cumplir una propiedad. Si hay un caso que no se cumpla, ya deja de llamarse propiedad. ¿Estamos? Es Eh, como una regla, profe. sí, básicamente, pero por eso digo, tiene un peso un poquito más, ¿cierto? Las propiedades en matemáticas están demostradas, ¿sí? O sea, a ver, no es que alguien se puso a demostrar para todos los, en este caso, tomó cada número entero o cada número racional o cada número real y se puso a demostrar, ¿sí? Se toma como algo general, em, como en este caso, algo mucho más general y se trabaja a partir de eso
que es mucho más general. Estamos, sí o sí se cumplen las propiedades. Para cualquier número entero, sí, para cualquier número entero. Para cualquier número real, también. Para cualquier número real yo voy a cumplir con esta propiedad, ¿sí? Por eso es algo como mucho, un poquito más fuerte la palabra propiedad en matemática, ¿sí? ¿Podría decir una regla? Sí, pero no es una regla. Hay una diferencia entre regla y propiedad en matemática. Estamos en, si van a hablar de, por ejemplo, ¿han escuchado la regla de Ruffini? Imagino que sí. Sí. Sí, Bueno, profe. la regla de Ruffini no es una propiedad, es una regla. ¿Que se cumple? Sí, pero no es una propiedad. ¿Por qué? Porque no está demostrado que se cumpla para, por ejemplo, todos los números reales, ¿sí? Más que nada para todos los coeficientes de los polinomios reales, ¿sí? Pero es una regla, ¿estamos? O sea, se cumple. ¿No está demostrada? No, porque no hay forma de demostrarla, pero siempre se cumple. En cambio, las propiedades sí, están demostradas para todos los números reales, para todos los números racionales, para todos los números enteros. Entonces, cuando hablen de propiedad en matemática, sepan que sí o sí siempre se cumple para todos los, en este caso, para todos los conjuntos numéricos que, como bien dijo Ailén, sean propia, ¿no es cierto?, de la potenciación, por ejemplo, respecto de la multiplicación. ¿Sí? Bien, voy a borrar acá abajo. Y bueno, supongamos que yo tengo ahora ¿sí? 3 más 4 elevado al cubo. ¿Qué harían ustedes? Lo mismo que arriba. Dejarlo así. 3 al cubo más 4 al cubo. ¿Así? ¿Sí o no? No, no los escuché. Sí, o Si también no, puede ser profe, 7 al cubo. resolver la suma y después hacer el exponente. Bueno, bueno, si yo hago 3 más 4, ¿sí? Me da 7. 7 al cubo es 7 veces multiplicado el 7. 7 por 7 es 49 por 7. eh, si no me equivoco es... Trescientos tre- cuarenta y tres. 343. Bien, gracias. Y acá yo tengo 3 al cubo, es 9. Perdón, es 27. Y 4 al cubo es 64. Si yo hago esta suma, me queda 91, ¿no? ¿Es el mismo número? No, No. Sí, por más que me haya equivocado en esta suma, no sé si es 91, puede ser. Yo no soy muy bueno para las cuentas, por más que sea profe de matemática. Bueno, esto obviamente es distinto. ¿Qué puedo decir entonces? Que la potenciación no es distributiva respecto a la suma. Exacto, ¿sí? Puedo decir acá que la potenciación no es distributiva respecto de la suma, ¿sí? Entonces, no cumpliría con no sería una propiedad. ¿Estamos? Porque si yo veo que hago 7 al cubo me da 343 y hago 3 al cubo más 4 al cubo y me da 91, ¿sí? No estaríamos hablando de una propiedad, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la resta, ¿sí? Entonces yo pondría acá que la potenciación, ¿sí?
la potenciación no es distributiva respecto de la suma, ¿sí? Ni de la resta, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, bien. Eso más que nada para que lo tengan siempre presente. Esto es lo que se llama generalmente como el cubo de un binomio, ¿sí? El cubo de un binomio se puede expresar como el cubo del primero más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto. En realidad me queda como una expresión bastante larga, ¿sí? Quizás por ahí el cuadrado de un binomio sea un poquito más corto, que el cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Igual ya lo vamos a ver a eso, así que quédense tranquilos, que lo vamos a tener que utilizar cuando veamos la parte de, de función cuadrática, ¿sí? Pero yo no puedo decir que la suma o la resta, ¿sí? Sea distributiva para la potenciación, ¿sí? Bien, copien esto entonces. Voy borrando acá. Bien, ¿puedo borrarlo de abajo también? Sí. Ok. Bueno, esto pasa cuando tenemos una potenciación con exponente negativo, perdón, positivo. Vamos a ver precisamente cuando tenemos un exponente negativo, ¿sí? Bien, supongamos que yo tengo ahora a, ¿sí? Pero lo tengo elevado a la menos n, ¿sí? Recuerdan que recién ese a elevado a la n era ese número, cuando este n era natural, era ese número multiplicado por sí mismo n veces, ¿sí? Bueno, ahora yo tengo un pequeño, no sé si inconveniente, ¿sí? Pero como que le agrego algo más a eh, este exponente, ¿sí? Que vendría siendo un exponente entero, si yo quiero llamarlo de alguna manera. Bueno, este exponente negativo, ¿sí? Hace algo respecto de ese a. ¿Se acuerdan que hacía el exponente negativo?
Bueno, Eh, ajá. Creo que invertía, era algo par o impar, puede ser. No, me ¿No? parece que me gustó más lo que dijo Ailén. ¿Qué dijiste, Ailén? invertía el número Bien, y pasaba positivo. exacto. En este caso lo que me hace es invertir este A. ¿Estamos? ¿Cuál es el inverso de A? Menos A. No, ese es el opuesto. 1 sobre A. 1 sobre A. ¿Estamos? A ver, recordemos los opuestos, ¿sí? Yo los represento con un signo menos delante, ¿sí? Menos A vendría siendo el opuesto. ¿Sí, Carolina? Sí, profe, sí. Bien. El opuesto vendría siendo 1 sobre A. ¿Estamos? Y ese 1 sobre A me va a quedar con, ahora sí, con un exponente positivo, que va a ser n. Entonces, yo recién tenía a elevado a la n. Bueno, ahora yo tengo 1 sobre a elevado a la n. Y lo que hace este 1 sobre a elevado a la n es el mismo trabajo que hacía con el a elevado a la n. Va a ser el 1 sobre a multiplicado n veces, ¿sí? 1 sobre a por 1 sobre a por 1 sobre a por 1 sobre a, ¿sí? Y esto me va a dar un resultado que si quieren, más como recién teníamos a, podemos llamarlo, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? 1 sobre b. ¿Estamos? Obviamente voy a tener 1 acá arriba, porque si yo multiplico el 1 muchas veces, sigue siendo 1, ¿sí? Y si yo multiplico el a muchas veces, voy a tener otro número real que va a ser un b, ¿sí? Puede ser un b, un c, o cualquier número. ¿Estamos? Bueno, supongamos entonces que yo voy a tener ahora esta expresión. ¿Cómo la resolverían? También doy vuelta hago una fracción y la doy vuelta. Invierto, ¿no es cierto? El menos 2. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? El menos 2 invertido. 1 sobre menos 2. Bueno, 1 sobre menos 2. ¿Estamos? Eh, Este menos puede ir en el denominador, en el numerador o delante de la fracción. Lo importante que cabe destacar es que esta fracción, ¿sí?, es negativa. Estamos, este menos de acá no me va a cambiar el signo de la fracción, ¿sí? Solamente va a hacer que se invierta ese número. ¿Estamos? El signo va a ser exactamente el mismo. Veremos si la potencia va a ser del mismo signo. Veremos, ¿sí? Entonces esto me queda 1 sobre menos 2 elevado a la cuarta. ¿Y ahora? Hago la distributiva. Exacto, hago la distributiva, ¿no es cierto? Es lo que más me conviene. Hago 1 a la cuarta y, fíjense acá bien, el menos 2 lo elevo a la cuarta, ¿sí? Todo el número elevo a la cuarta. 1 a la cuarta es 1, porque es el 1 multiplicado 4 veces por sí mismo. 1 por 1 por 1 por 1 es 1. Y menos 2 elevado a la cuarta es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Cuánto es eso? 8. Te faltó una vez multiplicarlo. 16. 16. ¿Estamos? ¿Y 16 positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿Sí? porque es par. Exactamente. Bueno, eso es lo que vamos a aclarar ahora precisamente, porque va a ser positivo, ¿sí? Fíjense que acá
en realidad es el multiplicar el menos 2 por menos 2 es 4. 4 por menos 2 es menos 8. Menos 8 por menos 2 me queda 16 positivo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este número, que va a depender, ¿no es cierto? No, a ver, que sea positivo no va a depender de este signo de acá, sino de qué va a depender. De que se convierta en un número positivo, este negativo. ¿Cómo, profe? Este número, yo tengo acá un número negativo. ¿Por qué se me hizo positivo? Por el exponente. Exacto, entonces va a depender del exponente, ¿sí? Yo en este caso voy a tener un exponente que acá se me convierte en un exponente par. ¿Estamos? Entonces, algo para aclarar siempre. Un segundito más. Se me acabó la tiza. Que cuando yo tenga un una base negativa, ¿sí? Y un exponente par, la potencia es positiva, ¿sí? Acá puedo aclarar que la base puede ser negativa o positiva, ¿sí? No importa. Pues lo voy a aclarar de todas maneras, o positiva. Lo que me interesa saber a mí es el exponente. Si el exponente es par, si yo tengo una base negativa o positiva, la potencia, o sea, el resultado, ¿sí? Va a ser siempre un resultado positivo, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, Edgar. ¿Qué pasa si en el exponente hay 2 menos? ¿Cómo? ¿Si hay? O sea, menos 4. ¿Cómo? Menos, menos. Si vos tenés... Ah, vos decís si tenés algo así. Menos, por ejemplo, si tenés menos 4, algo así. Claro, algo así. Bueno, obviamente esta potencia te va a quedar una potencia positiva. ¿Estamos? Entonces vas a tener menos 2 elevado a la cuarta. ¿Sí? Ah, bien. Se te va a convertir en positivo. Bien. Bien, ¿copiaron? Sí, profe. Bueno. Bien, abajo de eso vamos, obviamente vamos em, a definir cuándo una potencia va a ser negativa. Bueno, en este caso cuando tengamos una base y un exponente impar,
¿sí? La potencia es negativa. Solo en este caso va a ser negativa la potencia. Veamos un ejemplo. ¿Se alcanza a leer o se ve medio borroso? ¿Se alcanza a ver algo, profe? Bueno, sí, porque está Yo medio... leo. A ver. Este celular. Bueno. Bien. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que tenemos menos menos un tercio elevado al cubo. ¿Sí? O también podríamos haber puesto, bueno, dejémoslo así, menos un tercio elevado al cubo. Este es un número, más allá que sea un número natural, ¿sí? Es un número impar. ¿Estamos? O sea que va a ser este numerito que yo tengo acá, ¿sí? Multiplicado 3 veces. Espera un segundito que no me gusta la cámara. Como que no enfoca bien la cámara. Bueno, este numerito va a estar multiplicado 3 veces. ¿Sí? Entonces, yo puedo aplicar directamente la distributiva respecto a la división. Y yo puedo hacer 1 al cubo, ¿sí? Que va a ser 1. Y 3 al cubo, que va a ser 27. Fíjense, si yo multiplico, hago menos un tercio por menos un tercio por menos un tercio, menos un tercio por menos un tercio, me queda un noveno positivo. Si a ese un noveno lo multiplico nuevamente por un tercio, por menos un tercio, me va a quedar 1 sobre 27, pero negativo. ¿Sí? Es en el único caso donde la potencia, o sea, el resultado de esta potenciación va a ser un resultado negativo. ¿Sí? Bien. Eh, Vamos a dejar lo que sería, obviamente podemos ver potenciación con exponente racional, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para cuando veamos raíces y ya van a ver por qué. Bien, vamos a ver otras propiedades también que cumple la potenciación. ¿Sí? Bueno, me quedó chiquito ahí. Otras propiedades de la potenciación. Bueno, una de las que seguramente, bueno, han escuchado, van a ver que estas tres la han escuchado, pero la que generalmente más se escucha es el
de igual base. Bien, si no se alcanza a leer, se los leo, dice el producto de potencias de igual base, los exponentes, ¿sí? A ver, voy a tomar otra tiza. Los exponentes se suman. ¿Estamos? ¿Y a qué se refiere con esto de sumar los exponentes? Bueno, primero me tengo que fijar de tener un producto, ¿sí? Eso es lo que tengo que ver primeramente. Después de ver si es un producto, tengo que ver si tienen la misma base. Y si tienen la misma base, recién ahí puedo llegar a sumar esos exponentes, ¿sí? Supongamos que yo tengo un ejemplo. em, Podemos poner menos 5 al cuadrado por menos 5 a, podríamos poner a la menos 3, ¿sí? No importa si tengo exponentes negativos o exponentes positivos, ¿sí? Yo voy a hacer lo que me dice directamente esta propiedad, ¿sí? Me dice que los exponentes se deben sumar. Bueno, ¿cómo voy a sumar esto yo acá? Bueno, voy a hacer menos 5 elevado a la 2 más este exponente, menos 3, ¿sí? Bueno, ¿cuánto es 2 más menos 3? Menos 1. Menos 1, ¿sí? Lo que hago básicamente es sumar el opuesto de 3. ¿Estamos? Entonces, cuando yo sumo el opuesto de 3, me va a quedar menos 1. ¿Sí? Entonces, acá, si esto me queda menos 1, al ser un exponente negativo, voy a tener que invertir, ¿sí? Y esto me va a quedar 1 sobre 5 elevado a la 1, que 1 sobre 5 elevado a la 1 es un quinto directamente. Ahora bien, ¿esto me va a quedar positivo o negativo? La fracción negativa, ¿Por qué? porque solo cambia el de la exponente, no el de la fracción. Bueno, exactamente. Y además tengo un exponente impar acá. ¿Estamos? Acá solamente me va a quedar este. A ver, si quieren verlo de alguna manera, esto me queda elevado a la 1, que es lo mismo que decir menos un quinto. ¿Estamos? Esta es una de las propiedades de la potenciación. ¿Tenemos más propiedades? Sí, tenemos más propiedades. Un segundito. Bueno, tenemos un cociente. Un segundito.
¿sí? Voy a tener, esperen que no se alcanza a ver bien esta cámara. A ver si le prendo. Acá arriba no se alcanza a ver. Bueno, acá yo voy a tener un cociente de potencia de igual base, ¿sí? Los exponentes se van a restar, ¿sí? Bueno, generalmente, ¿cómo van a ver un cociente de potencias de igual base? Bueno, de esta manera. Yo voy a tener, eh, quizás lo puedo poner de esta manera. Ocho elevado a la séptima, ¿sí? Sobre 8 elevado a la quinta. Bueno, esto es un cociente, sí, es un cociente de potencias de igual base. Bueno, me dice que los exponentes se van a restar. Bueno, entonces yo voy a tener 8 a la 7 menos 5, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar 8 a la 7 menos 5 va a ser 8 al cuadrado, que en este caso 8 al cuadrado es 64, ¿sí? Pueden tenerlo de esta manera o pueden tenerlo con el signo dividido también, ¿sí? Con el signo de división. De cualquiera de las dos formas les puede llegar a aparecer. Generalmente siempre aparece con esto, ¿sí? Con el signo de división. Entonces, yo lo que trato de hacer, ya cuando veamos, yo les voy a dar unos ejercicios de esto y van a ver que van a tener quizás una misma base arriba multiplicada por tantos números y abajo en el denominador la misma base también multiplicada por esos números, ¿sí? O sea que ustedes que van a tener que hacer sumar quizás esos números, sumarlos de arriba, sumarlos de abajo y después finalmente hacer una resta, ¿sí? De todas maneras, ya vamos, podríamos ver incluso ahora algún ejercicio así antes de ver la otra propiedad. Podemos ver otro ejemplo donde aplicamos las dos cosas. Un segundito. Supongamos que yo tengo... No hace falta que sea un número, ¿no es cierto? Vamos a poner acá ejemplo. Supongamos que yo tengo a al cuadrado por a la quinta por a la cuarta sobre a la sexta por a por puedo poner a al cubo, ¿sí? Bueno, se alcanza a ver bien. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Esto es lo que le decía anteriormente. Yo voy a sumar todos los exponentes que tengo acá en el numerador. A la 2
más 5 más 4. Y los voy a dividir por también los exponentes que yo tengo acá abajo, ¿sí? Pero también los voy a sumar porque todos estos están en un producto. ¿Estamos? ¿Cuánto me va a quedar abajo? A elevado a la cuánto. 6 más 1 más 3. Bien, 6 más 1 más 3. ¿Sí? Entonces, yo, lo voy a seguir acá abajo, tendría que hacer A, 2 más 5 es 7, más 4 es 11. Sobre A elevado a la 6 más 1 es 7, más 3 es 10. ¿Sí? Entonces, resolviendo esto, me quedaría A a la 10 dividido A a la 11. ¿Qué tengo que hacer acá? Restarlos. Bien, entonces si resto los exponentes me va a quedar A a la 11 menos 10. A a la 11 menos 10 es igual a A a la 1, que es igual a A. ¿Estamos? Esto del cociente de potencias y el producto de potencias. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Ok. Bien, cópienlo. Ahí se ve un poquito mejor. Está quizás muy oscuro también acá. Bien, ¿puedo borrar? Sí. Sí, profe. Ok. Bien, nos queda ver el cociente. Perdón, nos queda ver la potencia de potencia. O sea, potencia de otra potencia de igual base. Bien, cuando tengo una potencia de otra potencia de igual base, supongamos que yo tengo A, o bueno, vamos a cambiar el A, vamos a poner X, ¿sí? Elevado a la cuarta, y a su vez, esto está elevado a la menos 3. Cuando tengo una potencia de igual base, voy a los exponentes se multiplican. Entonces yo voy a tener X
elevado a la cuarta elevado a la menos 3. ¿Sí? Entonces yo voy a multiplicar el 4 por el menos 3. ¿Sí? Y a hacer 4 por el menos 3. Esto me va a quedar igual a x elevado a la menos 12. ¿Sí? O sea, directamente multiplico esos exponentes. Veamos este otro ejemplo. Supongamos que ahora yo tengo perdón, este va sin paréntesis, discúlpenme. Ah, no, está bien. ¿Sí? Todavía no vimos un exponente racional, pero bueno, en este caso no nos va a importar porque yo tengo una potencia de otra potencia, ¿sí? Si ven esto, yo tendría que multiplicar esos exponentes. Y esto me quedaría menos 4, ¿sí? Elevado a la 1 medio por 4. ¿Estamos? Yo acá, fíjense que puedo hacer. Simplificar el 2 con el 4. Esto me queda en 1, esto me queda en 2. Entonces, esto me va a quedar menos 4 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 16, profe. 16 positivo. ¿Estamos? Porque tenemos un exponente que es par. No importa cómo sea la base, si es negativa o positiva, mientras el exponente sea par, la potencia va a dar un resultado positivo. ¿Sí? Bien. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver rápidamente el problema este que había planteado, que les había mandado yo el otro día, que había preguntado Joaquín, ¿sí? Dame un segundito.